Ejercicio de distribución en clases con decimales. En el siguiente problema se encuentran las notas obtenidas en el primer parcial del ciclo 2013. Al examinar nuestros datos, vemos que estos se encuentran desordenados. Lo más conveniente para este problema es ordenarlos, puesto que está en decimales. La forma de ordenarlos es de mayor a menor o de menor a mayor. Para este ejercicio los ordenamos de menor a mayor. Ahora calculemos nuestro rango, que también es conocido como recorrido o amplitud de la variable. Fórmula para rango. R es igual a XL menos XS, donde XL es el dato mayor y XS el dato menor. Al ver la serie de datos que ordenamos, vemos que nuestro dato mayor es 7.92 y nuestro dato menor es 1.08. Al hacer la resta, vemos que nos da nuestro rango de 6.84. Número de clases o intervalos. Su símbolo es una K. Su fórmula se denomina fórmula de Sturges y es 1 más 3.322 por logaritmo de n. N puede ser n mayúscula o minúscula. Mayúscula cuando es población y minúscula cuando es muestra. Hacemos nuestro cálculo de número de clases, tomando en cuenta que el total de calificaciones son 90. El resultado a la hora de aplicar nuestra fórmula es de 7.49, 19, 93, 61, 64. Nuestra K o número de clases no podemos dejarlo con decimales, así que debemos decidir dejarlo en 7 u 8, ya que como vemos es 7.49. Podemos aproximarlo a 8, pero en este momento lo vamos a dejar a 7 para que veamos más adelante que quien manda al final la cantidad de clases es nuestra amplitud del intervalo. Entonces dejamos nuestro número de clases en 7. Ahora calculamos la amplitud del intervalo. Su fórmula rango dividido entre el número de clases. Para nuestro ejercicio, el rango es 6.84 y al dividirlo dentro del número de clases 7.49, 19, 93, 62 nos da 0.91297. Como estamos trabajando con decimales, debemos decidir cuántos decimales vamos a dejar a nuestra amplitud del intervalo. Decidimos dejarle solamente un decimal, quedándonos como resultado final 0.9. Veamos qué criterios debemos tomar cuando trabajamos con decimales. En primer lugar, ¿cuándo es cuando trabajamos con decimales? Vamos a trabajar con decimales cuando nuestro ejercicio o problema es de variable continua. Para este tipo de problemas vamos a trabajar o con dos decimales o con un decimal. El criterio que vamos a tomar para trabajar con dos decimales es de 0.01 a 0.09 vamos a manejar los dos decimales. De 0.10 a 0.94 vamos a trabajar solamente con un decimal. Y de 0.95 a 0.99 vamos a aproximar a 1. Y si fuera 1, ya no podríamos trabajar con límites absolutos, sino que tendríamos que trabajar con límites aparentes. Ahora armemos nuestra distribución en clases. Para ello tenemos que regresar a nuestro ordenamiento de datos y ver cuál es nuestro dato menor y lo colocamos. En este caso es 1.08. 1.08 es nuestro límite inferior. Ahora tenemos que
armar nuestro límite superior. Para ello tenemos que recordar que nuestra amplitud del intervalo nos dio 0.9. En este caso, como son decimales y también estamos trabajando o vamos a trabajar con límites absolutos, debemos restar a esa amplitud del intervalo no 1, sino un decimal. Restamos 0.9 menos 0.1 nos da 0.8. Ahora sumamos a nuestro límite inferior 0.8. Eso nos da 1.88, que es nuestro límite superior. Y así construimos nuestra primera clase. Para nuestra segunda clase solamente sumamos nuestra amplitud normal, que es 0.9. A nuestro límite inferior 1.08 sumamos 0.9 y a nuestro límite superior 1.88 sumamos 0.9 y nos da 2.78. Y así seguimos construyendo nuestras clases hasta llegar a 7.92. Tanto al límite superior como al límite inferior van sumando la amplitud del intervalo, en este caso 0.9. Yo les aconsejo que sumen la amplitud del intervalo del lado de los límites superiores. Van sumando hasta llegar a su dato mayor, que para este ejercicio el dato mayor es 7.92. Y no necesariamente les va a dar siempre el dato mayor, sino que se van a pasar o les va a dar exacto. En este caso, si ustedes se dan cuenta, se pasó, pero eso no es malo. Al final, quien va a mandar la cantidad de clases es su amplitud del intervalo. Al armar nuestras clases vemos que nos quedaron 8 clases, pero eso no importa. Como les he mencionado, al final quien manda es nuestra amplitud del intervalo, aunque hayamos dejado 7 clases a la hora de hacer nuestros cálculos de nuestra K. Ahora calculemos nuestros límites reales. Su fórmula: límite superior más límite inferior de la siguiente clase dividido 2. Para crear nuestra primera clase de límites reales, debemos crear una clase ficticia en nuestros límites absolutos. A la primera clase, tanto al límite inferior como al límite superior, restamos nuestra amplitud del intervalo, que es 0.9. Al tener nuestra clase ficticia a límites absolutos, procedemos a calcular nuestro primer límite inferior de nuestros límites reales. Límite superior de nuestra clase ficticia 0.98 más límite inferior de la primera clase 1.08 dividido 2 nos da como resultado para nuestro primer límite inferior de límites reales 1.03. Para poder calcular nuestro límite superior de la primera clase de límites reales, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas sería sumando nuestra amplitud del intervalo, que es 0.9. La otra forma es utilizando nuestra fórmula de límites reales, que en este caso sería límite real superior de la primera clase más el límite inferior de la siguiente clase, en este caso la segunda clase, que sería 1.98 dividido 2 nos da 1.93. Una vez calculada nuestra primera clase de límites reales, lo que procedemos a hacer es sumar la respectiva amplitud del intervalo en forma vertical
tanto al límite inferior como al límite superior. Eso significa que sumamos a 1.03 0.9 y nos da 1.93. A 1.93 sumamos 0.9 y nos da 2.83. De la misma manera, del lado de los límites superiores, a 1.93 sumamos 0.9 y nos da 2.83. A 2.83 sumamos 0.9 y nos da 3.73 y así sucesivamente, hasta llegar a la última clase. Ahora procedemos a calcular nuestras frecuencias absolutas. Vemos que en la primera clase, entre 1.08 a 1.88, solo hay un dato. Entre el rango de 1.98 a 2.78 hay 4 datos. Dentro del rango de 2.88 a 3.68 hay 19 datos. Dentro del rango de 3.78 a 4.58 hay 14 datos. Dentro del rango de 4.68 a 5.48 hay 24 datos. Dentro del rango de 5.58 a 6.38 hay 11 datos. Dentro del rango de 6.48 a 7.28 hay 15 datos. Y en la última clase, de 7.38 a 8.18, hay solamente 2 datos. Procedemos a armar nuestro cuadro de frecuencias absolutas y vemos que a la hora de sumar nos da 90, que es el número total de datos que tenemos. Procedemos al cálculo de frecuencias acumuladas, que no es más que la suma acumulativa de las frecuencias absolutas. Nuestra primera frecuencia acumulada sería 1 y a eso le sumamos 4 de nuestras frecuencias absolutas y así sucesivamente. Quedando nuestras frecuencias acumuladas de esta manera. Ahora calculemos las frecuencias relativas. Estas se obtienen de dividir la frecuencia dentro del total de datos, en este caso 90. Dividimos 1 entre 90, 0.01, 4 entre 90, 0.04 y así sucesivamente como vemos los cálculos. Después de calcular nuestra frecuencia relativa, procedemos a calcular nuestra frecuencia relativa acumulada. Nuestra frecuencia relativa acumulada no es más que la suma acumulativa de nuestra frecuencia relativa. Ahora calculemos nuestros porcentajes, que resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por último, calculemos nuestra marca de clase. Para calcular las marcas de clase, sumamos el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase dividido 2. Por ejemplo, para la primera clase, sumamos el límite inferior de la primera clase, que es 1.08, más el límite superior de la primera clase, que es 1.88 dividido 2, y nos da 1.48. Nuestra presentación tabular final quedaría de esta manera, recordándoles siempre que un cuadro debe llevar sus respectivas partes: número de cuadro, título del cuadro y fuente. En los siguientes ejercicios trabajaremos con las medidas de dispersión.